Eco 2 es todo acerca de macroeconomía. Entonces, íbamos a hablar mucho del PIB justo por eso. La macroeconomía es una rama de la economía que estudia el funcionamiento global de la economía analizando sus variables agregadas. Las variables agregadas son variables formadas por variables más chiquitas. Entonces, en este caso, pónganse que las variables agregadas que más se mencionan son el PIB, el desempleo y la inflación. Entonces, puede ser que para la inflación no veamos el cambio en precios de uno de los productos, sino de todos los productos de la economía agregados. Entonces, esa es un poquito como la intuición, que vamos a ver todo como conjunto, no individualmente. Y todas las variables de las que vamos a estar hablando van a ser agregadas. Luego, ¿qué es el PIB? Vamos a estar hablando del PIB todo el curso, entonces es importante que se sepan la definición formal del PIB, que es el valor total de la producción de bienes y servicios de uso final producidos en una economía en un periodo determinado. Entonces, vamos a escribir eso. Esto normalmente se ve en Conta Nacional, que es lo primero que se ve en el curso, pero vale la pena mencionarlo desde ahora. Valor total de la producción de bienes y servicios, como dijimos. De bienes, lo voy a hacer más chiquito, y servicios de uso final producidos en una economía en un periodo determinado. Entonces, valor total es como la suma de todas esas variables de producción. Producción de bienes y servicios de uso final. Uso final significa que es el producto terminado, es el producto que ya está listo para el público. Es como si una empresa compra, una empresa de ropa, antes de eso compra telas. No vamos a considerar la compra de telas como parte del PIB, porque se supone que ya se está considerando en los costos de la ropa, entonces vamos a tomar más bien el bien de uso final, que sería la ropa en este caso, no las telas. Lo producido en una economía significa que es un concepto de territorio, o sea, sería el de México o el de cualquier país, no de nacionalidad, no es el PIB no está midiendo según qué tanto producen los mexicanos, sino cuánto se produce en México. Y en un periodo determinado, como vamos a estar sumando la producción dentro de un periodo, no podemos sumar la producción agregada de toda la historia porque pues ni siquiera se tienen los datos suficientes, entonces va a ser de periodo a periodo. Ok, entonces cosas como aparte de esto, no nos importa si los bienes y servicios se vendieron o no, nada más si se produjeron. Entonces, no nos importa. Servicios se vendieron. Para contabilizarlos como el PIB, solo lo vamos a contar si se produjeron. Muy bien. Ahora, otras cosas que no incluye el PIB o que no contabiliza. Les voy a poner B y S, eso es bienes y servicios. Entonces, bienes y servicios importados. Tampoco consideramos bienes y servicios intermedios. Por esto mismo de que el uso final, o sea, los bienes y servicios de uso final son los que vamos a tomar. Los bienes intermedios, que sería como lo contrario, no los vamos a considerar. Bienes y servicios ilegales, porque no se pueden contabilizar. Y bienes y servicios usados. Que eso es como si... Perdón. Se me torció la espalda. Bienes y servicios usados, o sea, si se renta un carro usado o algo así, se supone que ya lo contabilizaste antes. Entonces no tienes que volver a contabilizarlo en el periodo en el que estás. Ok, eso es nada más como introducción general.
Y luego, ya más cerca de el mercado, bienes y servicios. Muy bien. Los individuos de la economía tienen dos opciones, consumir y ahorrar. Entonces, todas las decisiones de consumo las vamos a analizar en este mercado de bienes y servicios, y todas las decisiones de ahorro las vamos a analizar en el mercado financiero, pero ese va a ser otro video y es otro tema. Entonces, analizamos decisiones de consumo. Consumo. Se me olvida que tengo que dejarlo chiquito. Y vamos a ver dos ecuaciones principalmente para medir el PIB. Ahora, también es súper importante que entiendan que el PIB siempre lo vamos a simbolizar con la letra Y. Entonces, PIB lo simbolizamos con Y. Entonces, dos ecuaciones con las que medimos el PIB. O sea, les voy a explicar de dónde salen y todo, nada más para que sepan de dónde estamos partiendo. Y es igual a C más I más G. Y es el PIB. C es consumo. I es inversión. Y G es gasto. Ahora, la segunda, que esta es la primera. Se las voy a poner con color así. Ahí está. Segunda. Y es igual a alfa menos P2. Y es el PIB. Y alfa es el multiplicador keynesiano a, esta es una A normal, o sea que le pongo un gorrito y que le pongo un cero, nada más estoy diciendo que esa variable es constante. Entonces, estos se llaman autónomos. O sea, les va a quedar mucho más claro, nada más se los estoy anotando para que ya que acabemos el video puedan regresar y saber cómo de dónde partimos y qué es lo que estamos intentando analizar, que son las dos formas de medir el PIB. Ok, B2 es la sensibilidad de la inversión ante cambios. Siempre que escriba cambios voy a poner un triángulo, que es delta, en matemáticas, porque eso simboliza cambio. Entonces, estoy acostumbrada a ponerlo como cambio. Entonces, sensibilidad de la inversión ante cambios en la tasa de interés. Ahora, y chiquita es tasa de interés. Muy bien. Les digo, no se preocupen si esto ahorita no les queda tan claro. Vamos a ir avanzando y les va a ir quedando mucho más claro. Vamos a más o menos explicar los supuestos que manejamos en este modelo, nada más para que sepan cuáles son. Ya que estén en variables, en materias más avanzadas van a poder ir entendiendo qué supuestos son los que se relajan. Supuestos. Ok. Bueno, individuos son racionales. Individuos son racionales y todas las personas se comportan igual. Bueno, esto es bastante intuitivo, según yo. O sea, que saben que en economía es uno de los supuestos más fuertes y que se comporten todos igual, como estamos viendo variables agregadas, estamos viendo la suma de todos los individuos. Entonces, para que sea más fácil, todos iguales y listo. Luego, estamos en corto plazo. Que estemos en corto plazo significa que los precios no cambian. Cambian los precios.
es decir, precio constante. Muy bien, también vamos a suponer por ahora que esta es una economía cerrada. Que es una economía cerrada que no está haciendo comercio con el resto del mundo, o sea, no hay importaciones ni exportaciones. Entonces, importaciones, que los simbolizamos como IM, son iguales a 0. Exportaciones, que los simbolizamos con X, también son iguales a 0. La balanza comercial, que se puede representar como XN o NX indiferentemente, o sea, una está en español y otra en inglés, de net exports o exportaciones netas. Es lo mismo. Yo siempre le pongo XN, pero entonces la balanza comercial nada más es pues, cuánto estamos nosotros exportando versus cuánto estamos importando. Si las exportaciones son 0 y las importaciones son 0, exportaciones y importaciones son 0, XN es 0. Todo esto les va a quedar más claro después, o sea, nada más es para que entiendan bien los supuestos que estamos manejando. Implicaciones de estos es cuenta igual a 0, cuenta capital igual a 0, ahorro externo igual a 0 y balanza de pagos 0. Todas estas cuentas las ven en contabilidad nacional, que es el primer tema. Entonces, si eso no les quedó claro, este es un buen momento para regresarse a ver eso. Esto nada más es, si les hicieran alguna pregunta al respecto de esto, pues ya saben que estas variables son 0. Otro supuesto, no hay inventarios en equilibrio. No hay inventarios en equilibrio. Inventarios lo pueden pensar como lo que no venden las empresas. O sea, si yo produzco 10 gomichelas y solo vendo 3, tengo inventarios de 2 gomichelas porque me sobran. Entonces serían como eso de los inventarios. Se supone que en equilibrio yo justo voy a producir lo que me compre. Entonces, producción, o sea, esto implica que producción es igual a demanda. Ahora, producción, recuerden que la simbolizamos con la letra Y la demanda la vamos a simbolizar con la letra Z. Entonces, lo que estamos diciendo con este supuesto es que Y es igual a Z. Si nosotros lo quisiéramos graficar, y pusiéramos el TIR en este eje y Z, que es la demanda, en este eje, la curva, o bueno, la recta que indica Y es igual a Z, es justo una línea de 45 grados, que sería aquí. Entonces, esto es Y es igual a Z. Y Z, bueno, X, o sea, lo que está diciendo es que, todo este supuesto lo que está diciendo es que el equilibrio va a estar sobre esta línea, ¿no? Y como vieron en clase, Z es lo que es igual a C más I más G. Entonces, la demanda de toda la economía en el agregado va a ser cuánto consumimos, cuánto invertimos y cuánto gaste luego. Si toda la demanda tiene que ser igual a la oferta, que sería, o sea, la producción, entonces como Z es igual a Z, o sea, esta Z, que viene de aquí, es igual a esta Z, entonces, como, vean, les voy a poner colores. Como Z roja es igual a Z azul, entonces podemos igualar esta Y con esto, ¿no? O sea, si estas dos cosas son iguales, podríamos igualar lo otro. Y como obtenemos la ecuación que vamos a repetir. Ok. Entonces,
si quisieran ver, o sea, de qué lado tienen más inventarios que de otro, está bien fácil. Nada más tienes que graficar Z. Tiene 45 grados. Luego Z, como vamos a ver después, tiene una pendiente menor a 45 grados. Este es Z. Este es Y es igual a Z. Este es Y. Este es Z. Ajá. Este es el equilibrio. O sea, este es el... Se los voy a poner de un color. Equilibrio. Porque estamos viendo como Z, que es la demanda. Y la otra recta la pueden pensar como una oferta teórica. Entonces, hemos visto siempre que oferta igual a demanda da el equilibrio. Entonces, por eso ese es el equilibrio. Y en ese punto no hay inventarios. Si se vinieran un poco más hacia la derecha, como se vería, es de este lado, lo que hay es ustedes que van caminando hacia arriba y hay más oferta que demanda. O sea, si ven, la oferta es más grande que la demanda, entonces ahí hay un exceso de oferta. Que haya un exceso de oferta significa que yo estoy preparando 5 micheladas y me están comprando 2 micheladas. Entonces, para que yo pudiera llegar al equilibrio, tengo que guardar esas 2 micheladas, que significa como guardar inventario, y así me regreso al equilibrio, que es producir un poco menos. Entonces, hay más inventarios de los que se venden. Entonces, de este lado, es lo que tendría que hacer yo es acumular inventarios. Muy bien. Ahora, del otro lado, se los voy a poner en verde. De este lado, si ustedes ven para arriba, están viendo que la oferta es más chica que la demanda, ¿no? Aquí está la oferta, aquí está la demanda, y aquí la demanda es más grande que la oferta. Entonces hay un exceso de demanda. Exceso de demanda, y la lógica es justo al revés, que es, no, si estoy produciendo micheladas, me acabo todas las micheladas que preparé y aún hay gente que quiere. Entonces, yo ahí para llegar al equilibrio lo que tendría que hacer es desacumular inventarios, que es un poco como si yo tuviera inventarios guardados antes, tendría que sacarlos para como producir más y de que avanzar al equilibrio. Entonces, desacumular inventarios. Si quieren aprender toda la lógica, o sea, a mí se me hace mucho más fácil que sí se aprendan la lógica y cómo funcionan las cosas en Eco 2, porque cuando acabe Eco 2 no se van a acordar de todas las reglitas que se aprendieron, pero sí se van a acordar de la lógica. Entonces, yo les diría, aprendanse la lógica, no se aprendan las cosas de memoria, pero en caso de emergencia, que de este lado del equilibrio, o sea, bueno, el lado izquierdo, tienen que desacumular inventarios y del lado derecho acumular inventarios. Sí. Ok, cool. Entonces, ya creo que esos son todos los supuestos. O sea, recuerden que estábamos viendo los supuestos. Los voy a volver a enseñar. Dijimos que eran individuos racionales y todos son iguales. Corto plazo, o sea, los precios no están cambiando. Economía cerrada, no tenemos ni importaciones ni exportaciones o ninguna relación con el resto del mundo. Y no hay inventarios en el equilibrio. Entonces, se los voy a highlightar. Individuos racionales, corto plazo, economía cerrada, no hay inventarios en equilibrio. Ya, esos son todos los supuestos y eso fue la introducción. Ahora, vamos a hablar de 2 fórmulas para medir el PIB. Ahora, todo el objetivo del mercado de bienes y servicios es... Entonces, ahora sí, mercado, bienes y servicios. Muy bien.
objetivo, lo que queremos hacer es encontrar el PIB de equilibrio. Y equilibrio. Muy bien. Entonces, hay dos formas de hacerlo. O sea, bueno, hay como dos fórmulas para calcular el PIB de una sale de otra. O sea, son la misma, pero diferentes formas de expresarlo. Pero hay dos fórmulas para Y equilibrio. Una son las que les escribí antes. Y es igual a C más I más G, que estas de verdad, o sea, estas hay que saber. Alfa autónomos menos B2I. Yo a esta les digo que estoy acostumbrada a ponerle de que un palito arriba y un cero, pero pueden hacerlo, no pueden hacerlo, o sea, con que entiendan que son autónomos está bien. Fórmula 1. Fórmula 1. Y es igual a C más I más G. Muy bien. Perfecto. Entonces, aquí es importante, o sea, nada más como ahorita que les voy a ir poniendo todas las fórmulas, que entiendan que vamos a poner subíndices, o sea, les vamos a poner como un numerito chiquito a las letras de las variables que vamos a estar hablando y según el numerito que tengan van a simbolizar cosas diferentes. Entonces, subíndices. Si tienen un 0, significa que esa variable es autónoma. Variable. Si tienen un 1 o un 2, son proporciones o sensibilidades. Esta fórmula, como me ayuda o como me gusta explicarla, es, o sea, se las voy a escribir en grande y les voy a ir desglosando todas las variables que se encuentran dentro de cada una. Entonces, la primera es el consumo, se los voy a ir haciendo por colores, creo que es un poco más fácil. Consumo va a ser azul. Y no sé por qué no se los ponen así en clase. O sea, yo cuando me hice este formulario, de verdad, me ayudó muchísimo. O sea, si se aprenden este formulario, les va a dar todo muchísimo más claro. A mí se me hace un formulario, la verdad. Ok. Entonces, el consumo, que tiene varias fórmulas, tiene una parte de consumo autónomo o consumo de subsistencia y una parte que es C1YD. Ok. Esta fórmula lo que está diciendo es, lo que yo consuma depende de un consumo mínimo que tengo que tener para no morirme. Pueden pensarlo como lo mínimo que tienes que consumir de comida, de agua, de luz, de lo que sea. Y el otro es un consumo que depende del ingreso. YD es ingreso disponible. Y C1, acuérdense que 1, o sea, cuando tuvieran un subíndice 1, iban a ser proporciones o sensibilidades. Entonces, este término lo que está diciendo es qué tan sensible es el consumo ante cambios en el ingreso disponible. O sea, si yo gano 5,000 pesos al mes, si yo gano 1,000 pesos al mes, voy a consumir diferente porque una parte de mi consumo depende de cuánto dinero me entra. Entonces, esa es una forma. Les voy a poner los nombres. Este es consumo autónomo. También en ECO2 hay veces que les dicen a las mismas variables de muchas formas diferentes. Por ejemplo, esta puede ser consumo autónomo, puede ser consumo de subsistencia, consumo mínimo. Todas esas cosas que suenen como a lo mínimo que tienes que consumir, es esa. Luego, 1 es la proporción del consumo ante cambios
Cambios en el ingreso disponible. Ahora, YD es justamente ingreso disponible. Y es diferente a, o sea, si tiene Y, una D chiquita arriba, es diferente. No las vean igual. Ok, entonces les voy a poner que es YD. Para forma de calcularlo, YD sería mi ingreso total. Ahora sí que quede claro que el PIB lo usan, o sea, hay varias formas de referirse al PIB. Se puede referir a él como producción o como ingreso. Entonces, cualquiera de estas dos, o sea, sí se refiere al PIB. Se los voy a poner acá arriba. ¿Dónde será bueno? Ok. Ahora, Y es igual a PIB, que es igual a la producción, que es igual al ingreso. Eso tiene que ver con el flujo circular del ingreso que les explicaron en clase. Pero pues si le pueden decir ingreso y producto, de hecho los exámenes así lo hacen. Okay, entonces, el ingreso disponible, que es cuánto puedo yo usar para gastar, es igual al ingreso total que tengo, que es menos los impuestos que tengo que pagar, más TG. Entonces, esto sería ingreso. Esto T son impuestos y TG son transferencias gubernamentales. Les voy a poner todos los nombres en gris. Creo que queda como un poco más bonito. Ok, cool. Aquí lo que hice es sacar esta fórmula. Ahora, van a hacer un buen de fórmulas, entonces vayan haciéndolo poco a poco junto conmigo. Ok. Transferencias gubernamentales, eso de que tú puedes tener una tarjeta y que el gobierno te deposita, no sé, 500 pesos mensuales. Son como el programa de oportunidades, que ahorita ya no está. Luego, los impuestos también tienen su fórmula. Esa fórmula es impuestos es igual a T0 más T1Y. Entonces, dijimos que todos los subíndices 0 eran autónomos, entonces es como los impuestos que tienes que pagar a fuerza, como, no sé, el pedrial, no sé, lo dije raro. Entonces, impuestos autónomos. T1 es la proporción de los impuestos ante cambios en el ingreso. Entonces, yo no voy a pagar los mismos impuestos si consumo mucho o si consumo poco, o si tengo mucho ingreso o si tengo poco. Para empezar, porque a ti te cobran cuando te hacen, o sea, cuando te cobran impuestos. Y te cobran, o sea, cuando vas a consumir y así. Entonces, pues, todo eso va relacionado. Entonces, hay una parte de los impuestos que depende de cuánto dinero. Y bueno, pues ya ahí ya saben que es ingreso. Muy bien, ¿qué más nos falta? Hay unas fórmulas que a mí me gustan mucho, o sea, que es como para expresar la del consumo, que es, el consumo es una función de el ingreso, de los impuestos y de las transferencias gubernamentales. Porque si ven todas las variables diferentes que hay aquí, o sea, los autónomos son constantes, entonces esas no son variables, son constantes. El ingreso disponible sería los impuestos y las transferencias gubernamentales. Entonces, yo sí quisiera ver, si me dijera de que aumentan los impuestos, ¿qué le pasa al consumo? Como son tantas fórmulas, a veces se pone un poco tricky, o sea, ver cuál es el efecto final.
Entonces, una forma de escribir ecuaciones es como se las puse arriba y otra forma es nada más indicando la relación que tienen las variables. Entonces, el ingreso, si aumenta el ingreso, o sea, aumentaría aquí, y eso haría que aumente aquí. Como tenemos menos y más y todo, para que no se confundan, o sea, que sepan que al final va a tener un efecto positivo. Los impuestos van a tener un efecto negativo en el consumo y las transferencias un efecto positivo. Entonces, aquí que estoy diciendo, o sea, con eso menos y más que puse, es si aumenta el ingreso, entonces va a aumentar el consumo. Si aumentan los impuestos, entonces va a disminuir el consumo. Por eso es relación negativa. O sea, esto tengo que disminuir, o sea, nada más es si una disminuye, la otra aumenta, o sea, van en sentidos contrarios. Y luego, si aumentan las transferencias gubernamentales, entonces aumenta el consumo. Así de fácil. Eso es lo que está diciendo esta fórmula. Ok, cool. Esas son todas las fórmulas del consumo que se tienen que saber. Luego, inversión. Se los voy a poner en, no sé, en naranja. Ok. Entonces, esta es inversión. Muy bien. Entonces, esta en las primeras clases no la ven. O sea, es como la que ven después. Entonces, si no lo han visto, espérense una semana y luego regresen el video y ya. Inversión la pueden medir como inversión autónoma más B1Y menos B2Y. A ver, esta fórmula hay veces que la escriben con des los profesores, o esta B0 también podría ponerse como una I mayúscula y 0. Yo estoy acostumbrada a escribirlas con Bs, pero pueden hacerlo como ustedes quieran. No se escribe todo con Is para no confundirlo con la I de la tasa de interés. Entonces, por eso se escribe con Bs o con Ds o lo que sea. Y pues sí. Entonces, ya se lo saben, esta es, o sea, como tiene un subíndice 0, o sea, tiene aquí un numerito que es 0, sería inversión autónoma. Inversión autónoma. Luego, B1 es la sensibilidad de la inversión ante cambios en el ingreso. B2, como ya se las había dicho antes, es la sensibilidad de la inversión ante cambios en la tasa de interés, que es I chiquita. I chiquita es tasa de interés. Ahí dice interés. Mi letra está medio cucha, pero se entiende, según yo. Ok, entonces esa es una fórmula para medir la inversión. Hay otra fórmula que es inversión es igual a la suma de los ahorros. Inversión es igual a suma de los ahorros. Entonces, ¿cuáles son los ahorros que puede haber? O sea, esto es, inversión es igual a el ahorro privado, o sea, el ahorro de la gente, el ahorro del gobierno y el ahorro externo, que por ahora, como dijimos que iba a ser 0. Pero se los voy a dejar ahí para que sepan cómo funciona. Ok, entonces SP es ahorro privado. Está con S por savings, entonces esta última también podría ser SE como savings con el extranjero, pero yo estoy acostumbrada a ponerlo con A de ahorro extranjero. Pueden hacerlo como gusten. Ahorro privado
Y aquí la suma de los ahorros, estamos sumando todos los agentes económicos que hay, o sea, que serían la gente, el gobierno y el resto del mundo. Entonces, ahorro del gobierno y ahorro externo. Muy bien. Ahora, el ahorro externo sí tiene su formulita. Ahorro externo es el negativo de la cuenta corriente o la cuenta de capital. Y si lo quisieran ver con las formulitas que les puse de cambios, sería depende negativamente de la cuenta corriente y positivamente de la cuenta de capitales. Todas estas fórmulas que se las pongo con cambios, creo que es raro que las vean en clase, vienen en el libro, pero a mí se me hicieron muy intuitivas y me ayudaron mucho como a resolver los ejercicios que te dicen de que, cambia tal variable, ¿qué pasa? Ok, entonces, eso, ¿qué más? Ahora, ahorro del gobierno, SGOV. El ahorro del gobierno lo pueden ver como los impuestos, que es como el ingreso del gobierno, menos el gasto, menos las transferencias gubernamentales. Entonces ahí estás viendo cuánto ingresa versus cuánto tiene que sacar de dinero y pues, la suma de eso va a ser el ahorro del gobierno. Ahora, los impuestos, cabe mencionar, se los voy a poner como extendidos. O sea, esta T no son impuestos autónomos. O sea, es toda la formulita de los impuestos. O sea, esto es T. Solo porque hay algunos ejercicios, especialmente en el lab, que si no consideras que ahí también está T1Y, no sale. Entonces, nada más que sepan que cuando digo los impuestos menos el gasto menos las transferencias gubernamentales, que esos impuestos no son los autónomos, son todos los impuestos. Ok, cool. Luego, ahorro privado. Voy a hacerlo más chiquito para que vean. SP. Este es el negativo del consumo. O sea, sí, bueno, se los voy a escribir. Entonces, es como el negativo de la fórmula que les había puesto del consumo tal cual, o sea, de la que les había puesto aquí. Entonces, el ahorro es el negativo de la fórmula del consumo, porque tiene sentido pensar que todo lo que no consumes lo vas a ahorrar. Entonces, por eso es el negativo, o sea, todo lo que te sobró. Ahora, esta C1 es un número, es un número que va entre 0 y 1, o sea, por eso es una proporción. Entonces, por eso puedo hacer 1 menos C1, o sea, si C1 fuera 0.2, 1 menos C1 sería 0.8. Sería como todo el otro de lo que no consumí, ahorré. Ok, entonces eso se puede sacar así. También se puede sacar como el ingreso disponible menos el consumo, que es, o sea, pues lo que acabamos de hacer. Y si lo quisieran poner con las formulitas que les dije, sería el ahorro privado, es una fórmula del ingreso disponible y del consumo, el ingreso disponible positivamente y del consumo negativamente. Ahora, entonces, todo esto nos lleva a que la inversión es del PIB y de la tasa de interés. O sea, todo lo que acabamos de poner, la inversión está en función del PIB y de la tasa de interés. Esto lo estoy sacando principalmente de esta fórmula. O sea, estoy tomando esta primera. Para sacarla de cambios, para sacar esta de cambios, lo saqué principalmente de la primera. Y de aquí lo estoy sacando igual, principalmente de la primera. Ok, entonces del PIB depende positivamente y de la tasa de interés negativamente. Ahora solo como tip, no estoy segura de si siguen preguntando esto, pero si les preguntaran por el ahorro nacional, eso sería
SN como ahorro nacional, savings nacional, lo que sea. Sería el ahorro privado más el ahorro del gobierno. Solo para que no se confundan en caso de que se los pidan. Ok, neta, este es un súper formulario. Un súper formulario. O sea, yo creo que si se aprenden este están del otro lado. Y de esta fórmula sale, o sea, considerando todas las formulitas que les puse que están dentro de esta fórmula, sale otra. Porque si ustedes quisieran calcular el PIB con esta de C es igual a, digo, Y es igual a C más I más G. Ah, ahora, el gasto no les puse nada porque el gasto es autónomo. O sea, el gasto siempre se los van a dar. Les voy a poner ahí de que es autónomo. Autónomo. Ahí está. Lo escribí aquí. Y pues no tiene fórmulas. Entonces, si ustedes quisieran sacar el PIB con C igual a, con Y igual a C más I más G, para sacar C, tendrían que considerar todas estas formulitas que están dentro de C. O sea, a esta le sustituyen la del ingreso disponible, ¿no? Que es esta. Y a la del ingreso disponible le sustituyen la de los impuestos. Entonces, todas esas las van metiendo juntas y tienen el consumo. Ahora, para sacar la inversión, pueden partir de esta, le sustituyen el ingreso o van sumando todo lo que tengan. O sea, depende mucho de los datos que les den. O sea, hay veces que les dan datos y hay veces que no. Entonces ustedes, o sea, tienen que ir viendo cuál les queda mejor. Pero, o sea, que consideren que Y es igual a C más I más G es todas las formulitas que están dentro de esas variables. Y el gasto, pues les dirían de que el gasto es 1500. Y no nos ponen nada 1500. Pero las otras sí es un rollo. Entonces, como son un rollo, existe la siguiente fórmula. O sea, que es la segunda. Fórmula 2. Que es Y es igual a alfa autónomos menos B2I. Ahora, no me voy a echar todo el álgebra porque sí es un relajo, pero les voy a explicar qué es cada cosa y de dónde sale. O sea, esta fórmula lo que estoy intentando hacer es juntar las variables que tenemos en esta como por características. O sea, vamos a juntar todos los autónomos. O sea, esta A de autónomos se refiere a que vamos a juntar el consumo autónomo, los impuestos autónomos, la inversión autónoma, y todo eso lo vamos a ir, ya sabes, de que juntando y compactando. Entonces, para llegar a ella, lo que tienen que hacer es sustituir todo el formulario anterior, o sea, sustituir una fórmula en otra, y tener, ya sabes, de que Y es igual a C más I más G, pero con las fórmulas completas, o sea, todo. Y entonces van agrupando, o sea, y van factorizando de ahí. Que pues es un álgebra infernal, que yo digo que, o sea, es suficiente que la vean en clase. Y el punto de esta es nada más que pues, aprendan cuál es el multiplicador bancario, cuáles son los autónomos y pues sí. Entonces, Y es igual a alfa autónomos P2I. Ok. Multiplicador bancario. Digo, multiplicador keynesiano. Autónomos. Y bueno, no les voy a volver a escribir que es B2I porque se los escribí arribita. Bueno, no, sí, porque luego son tantas cosas que ya no te acuerdas dónde quedaron. Sensibilidad de la inversión ante cambios en la tasa de interés por la tasa de ingreso. Ok, primer paso. Multiplicador keynesiano. Esperen, esto lo voy a poner más arriba porque si no, no va a caber. Bueno, multiplicador keynesiano es alfa. 1 entre 1 menos, abro un paréntesis grande, C1, 1 menos T1 más P1. Ok. Este
en clase no le ponen este paréntesis grande. Yo se lo pongo para que no me tengan que aprender la pendiente de la demanda, porque está ahí. Entonces, si ve, aquí lo que hicimos es juntamos todas las proporciones, o sea, y sensibilidades. O sea, todas las variables que tenían una chiquita acabaron en el multiplicador. Porque si ven, las variables que tienen un 1 funcionan un poco como una pendiente. O sea, si piensan, no sé, con esto, con la de los impuestos. Ajá, aquí. Si ven, es como una ecuación de la recta normal. O sea, de que y es igual a bx, a más bx o algo así. O sea, de que en este caso, como T1 sería la pendiente de los impuestos, si lo graficaran contra la tasa de interés. Entonces, el punto nada más es, vamos a juntar en una variable todas las variables chiquitas que afecten, como en proporciones sus sensibilidades o que afecten su pendiente. Y el multiplicador keynesiano normalmente les preguntan, si aumenta C1, ¿qué le pasa al multiplicador keynesiano? O si aumenta C1, ¿qué le pasa al PIB? Cosas así. Entonces, o sea, ahí ustedes lo que tienen que hacer sería, ok, aumenta C1. Aumenta, pero está multiplicado por un menos. Entonces disminuye. Como está en un denominador y está disminuyendo un denominador, toda la división se hace más grande. Entonces el multiplicador keynesiano aumenta ante un aumento de C1. Si el multiplicador keynesiano aumenta, el PIB aumenta. Y ya, o sea, sé que si lo van haciendo 2 horas por el examen de que te puedes acabar confundiendo, entonces nada más les voy a poner como tip qué le pasa a cada variable. Esto otra vez indica solo la relación, o sea, C1 tiene una relación positiva con el multiplicador keynesiano, T1 tiene una relación negativa y B1 tiene una negativa. Ahora, yo le pongo ese paréntesis porque si ven, nada más, o sea, el signo de más, menos, más, o sea, algo que 1 y 1, de que más, menos, más, y en el siguiente parcial le van a agregar otra cosa, va a ser menos. Entonces, solo es un tip como para acordarme mejor de las cosas. Y porque esta es la pendiente de la demanda. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, si aumenta C1, entonces aumenta el multiplicador. Si aumenta T1, entonces disminuye el multiplicador. Si aumenta B1, entonces aumenta el multiplicador. Y esto es un poco de memoria, pero podrían hacerlo algebraicamente de que, ok, si aumenta B1, y está multiplicado por este menos del paréntesis, entonces disminuye. Si disminuye un denominador, toda la división aumenta el denominador. O lo que ocurre. Y tip pendiente de la demanda, que es Z, se las va a poner como M subíndice Z, es igual a justo lo que está adentro del paréntesis. O sea, C1, 1 menos T1 más P1. Por eso pongo el paréntesis, para no tenerme que aprender la pendiente y sé que solo es, o sea, me aprende el multiplicador y entonces ya también me sé la pendiente. Porque sí ha llegado a pasar que la preguntan. Ok, entonces eso. El multiplicador, la verdad, sí es importante que se lo aprendan. Se los voy a poner de que highlightado o lo que sea. O sea, yo sí les recomendaría que se lo aprendieran. Bueno. Hay gente que dice que la pendiente de la demanda es el multiplicador keynesiano. Eso no es cierto, pero sí se comportan igual. O sea, aquí si aumenta C1 también aumenta la pendiente, si aumenta T1 disminuye la pendiente, aumenta B1 aumenta la pendiente. Entonces, comporta igual que el multiplicador. Cool. Ok, ¿qué más nos falta decir? Bueno, los autónomos, muy importante. Ok, entonces autónomos, que dijimos que iba a ser la A, y vamos a concentrar ahí todas las variables que tuvieran un subíndice 0. Entonces, como son muchas, yo me lo aprendí como
Cosito, bogositeje. Porque está más fácil. Entonces, ay, se me está yendo la voz. Cosito, bogositeje. El único chiste de si se van a aprenderlo, se lo van a aprender como cosito, bogositeje. Esto no significa nada, solo pues cómo suenan. Que se acuerden que los impuestos tienen un signo negativo. Ahora, ¿por qué si habíamos dicho que iban tanto los autónomos? Aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Porque si ustedes hicieran toda la sustitución y lo que sea, aquí los impuestos los metimos en, aquí los impuestos los metimos en el ingreso disponible. Y el ingreso disponible estaba multiplicado por C1. Entonces, por eso van a acabar todas estas multiplicadas por C1. Ok, cool. Esto también se lo tienen que aprender. Y luego, ¿por qué B2I la dejamos afuera de los autónomos? Si al parecer pues también es un autónomo. O sea, ¿por qué aquí no ponemos menos B2I? ¿No? La razón es que no que viene del mercado financiero. Entonces, la idea es que nosotros vamos a calcular todo lo que tengamos que calcular en el mercado financiero y luego nada más lo meteríamos. Igual sé que ahora ya ven mucho menos fórmulas y todas las cosas van a ser mucho más intuitivas, pero yo creo que la intuición sí tiene que estar acompañada de la teoría y sé que, o sea, de que el departamento no es como que no les quiera dar la teoría, obviamente se las dan. Nada más es para que ustedes estén conscientes de que a lo mejor este repaso se les hace muy teórico, de muchas fórmulas o así, pero es mucho más fácil entender cuáles son las implicaciones de las cosas que te preguntan si sabes de dónde salen, que son pues estas fórmulas. Entonces, con eso ya vimos las dos fórmulas del PIB, que pues son estas dos. Muy bien. Ahora nada más vamos a hablar de movimientos y desplazamientos. Bueno, la gráfica. Sí sé hace rato un poco sin explicarles qué onda, pero la gráfica de lo que estamos haciendo, o sea, la gráfica del mercado de bienes y servicios es Z en el eje vertical, el PIB o el ingreso o la producción en el eje horizontal, una línea de 45 grados, que es la producción es igual a la demanda, que es, pues sí, como nuestra oferta teórica. No es una oferta tal cual, pero es como una oferta teórica. Y esto se ve como Z. Hay veces que también lo ponen como DD. C es igual a C más I más G. Y ya. La pendiente es MZ, que se las escribí arriba. Y el equilibrio sería este. ¿No? Entonces, este sería el PIB de equilibrio. Cool. Muy bien. Y eso es básicamente lo que ocurre. Luego, movimientos y desplazamientos, o sea, de esta gráfica. Muy bien. Primero vamos a ver los desplazamientos. Ahí. Desplazamientos. Ahí está. Y los pueden ver como cualquier cosa que cambie, cambios en autónomos van a desplazar la curva y cambios en B2I van a desplazar la curva. Entonces, si ustedes analizaran de que B2I
Entonces, el autónomo, pues depende si le está pegando de forma positiva o negativa al PIB. Por ejemplo, los impuestos pues, le pegan de forma negativa, ¿no? Entonces voy aquí más o menos graficar cómo se vería un desplazamiento. Ok. Z, Y es igual a Z, Z, Z prima. Esto ocurriría, por ejemplo, entre el gasto y pasamos a este equilibrio, un equilibrio más grande, por lo que aumentó el PIB de aquí a acá, ¿no? Aumentaría el PIB si aumenta el gasto. Ahora, un desplazamiento hacia abajo en Z se podría ver como un aumento de los impuestos, podría ser, o una reducción del gasto, o mil cosas. O sea, también la de arriba pueden ser mil cosas. Solo les estoy poniendo de que un ejemplo de cómo se vería. Ahora, B2I. Si aumenta B2I y está multiplicado por un número negativo, realmente está disminuyendo el PIB, ¿no? Entonces, aquí también entraría un aumento en B2I. Y aquí este sería el nuevo equilibrio, ¿no? Muy bien. Ahora, esos fueron desplazamientos, luego cambios dependientes. Todas las cosas, cambios en C1, cambios en P2. Vamos a dejarlo como mencionamos. Muy bien. Cambios en C1, o sea, pueden tener un efecto encontrado, pero como el curso ya es mucho menos matemático, eso no se los voy a explicar ahorita. Luego, políticas fiscales. No sé si hayan oído hablar de políticas fiscales, pero son las herramientas que tiene el gobierno para influir en la economía de un país. Entonces, esto lo hace modificando la política tributaria, que es como la política de impuestos y el gasto. Entonces, voy a describir eso. Dije, son una herramienta del gobierno para influir en la economía de un país. Lo hace modificando los impuestos y o el gasto. Muy bien, entonces cambios en todos los autónomos pueden llevar a los mismos niveles del PIB, pero esos autónomos no los controla el gobierno, entonces por eso solo consideramos los impuestos y el gasto. O sea, el gobierno solo puede influir en la economía modificando impuestos y gasto, y transferencias gubernamentales, al parecer, o sea, de que también las controla el gobierno, pero esas serían más como políticas sociales, no políticas fiscales. Entonces, por eso nada más hablamos de impuestos y gastos. Y, o sea, que sepan que también puedes aumentar el PIB, no sé, pues aumentando el consumo autónomo, pero eso no es algo que pueda controlar el gobierno. Entonces, por eso no lo consideramos. Ok, cool. Luego, ¿qué más les puedo decir de esto? Bueno, en México las hace la Secretaría de Hacienda. O sea, bueno, el encargado de hacer las políticas fiscales.
es Secretaría, es Hacienda. O sea, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, en resumen, o sea, son cambios en los impuestos y en el gobierno, cambios en los impuestos y en el gasto para que el gobierno pueda cambiar el PIB. Ahora, expansivas, o sea, una política fiscal expansiva sería que el gobierno aumente el gasto o disminuye los impuestos. Los impuestos autónomos, así. Porque eso genera que aumente el PIB. Por eso es expansiva. Ahora, contractiva sería disminución en gasto, aumento de los impuestos autónomos, aumento en T1. A T1 también le dicen tasa impositiva. Entonces, nada más para que lo tengan presente. Y eso lo que hace es disminuir. Entonces, les voy a dar unas como formulitas de cambios. O sea, estas me parece que no se las dan, pero para los exámenes les siguen preguntando muchas cosas así. Y en los laboratorios son muy útiles, entonces sí se las voy a dar. Que nada más es, si te dicen de que, el consumo, suponga que el consumo aumenta de 100 a 200. ¿Qué le pasa al PIB? Entonces, para que no tengan que calcular el PIB de equilibrio con el gasto inicial y luego volver a calcular todo con el gasto, con el consumo nuevo o lo que sea, para que no tengan que hacer todo 2 veces, podemos usar estas formulitas de cambio. Entonces, nada más tendrían que usan la fórmula de cambio que les dice cuánto aumentó o disminuyó con lo que aumentó o disminuyó la variable que sea, y se la suman y ven qué pasa. Entonces, fórmulas de cambios. Muy bien. Entonces, lo que estamos haciendo sirven para ver cómo cambia el PIB si cambia alguno de sus factores. Para describir estas fórmulas vamos a suponer que B2I no está cambiando, o sea, cambio B2I es igual a 0. Y la fórmula que vamos a estar tomando es la fórmula 2. Y es igual al multiplicador bancario por los autónomos menos B2I. Ok, entonces, el cambio en el PIB, según si cambia algo en los autónomos, sería el multiplicador bancario por un cambio en los autónomos. Los autónomos, pues, podría ser el consumo, todo el cosito, bocositeje, cualquiera de esas cosas hay. Entonces, esto un poco desglosado sería cambio en el PIB, escala del consumo autónomo, se vería eso. Entonces, esto lo que te está diciendo es, si te dicen, suponga tal, así te dan todos los datos, suponga que el consumo aumenta en 100 unidades, ¿qué le pasa al PIB? Entonces, nada más tendrías que sacar el multiplicador keynesiano, multiplicarlo por el 100, que dijimos el cambio en el consumo. El cambio de PIB, o sea, se me hace que está mucho más fácil a que tengas que sacar el PIB anterior, el PIB nuevo y restarlos o algo así. Ok. Entonces, es consumo autónomo. También lo podemos sacar con la inversión autónoma. También lo podemos sacar con los impuestos. Acuérdense que los impuestos le pegaban de forma negativa y estaban multiplicados por C1. Por eso está ahí. Luego,
en transferencia de G y en el gasto. Entonces, estas fórmulas son muy útiles para ver, hay veces que te dicen como, ¿qué es más efectivo? Así, no sé, suponga una economía que está intentando decidir qué política fiscal es más efectiva para lo que quiere hacer y no sabe si mover el impuesto o los gastos, cuál es más efectivo. Entonces, si lo que quiere es aumentar el PIB, o sea, quiere cambiar el PIB en lo más posible, eso lo haría lo. Nada más tenemos que ver cuál de estas fórmulas es más grande, si la del gasto o los impuestos. Entonces, acuérdense que C1 es un número entre 0 y 1. Entonces, si esto, o sea, el cambio que hagas tú en los impuestos va a estar multiplicado por un decimal, va a ser menos efectivo a que si solo cambia el gasto, porque el gasto no está multiplicado por un decimal, que sería C1. Entonces, reducir los impuestos sería menos efectivo que aumentar el gasto para aumentar el PIB, ¿no? Ese es como el tipo de preguntas que les pueden hacer también. Esto también se puede hacer para otras fórmulas como las de consumo y así, pero yo creo que con estas está bastante bien, o sea, no creo que les hagan falta más. Luego, creo que ya nada más nos falta hablar de una cosa, porque ya hablamos de cambios, ya hablamos de las dos fórmulas del PIB, políticas fiscales, movimientos, gráfica, supuestos, muy bien, sí. Solo nos falta hablar de la paradoja del ahorro. Ahora, la paradoja del ahorro es una de esas cosas que tiene tantos supuestos que realmente no existe en la vida real, pero es parte del curso. Entonces, y pues la intuición no es un buen ejercicio mental. Ok, paradoja del ahorro, lo que nos va a decir ante cambios en el consumo, el ahorro no cambiará. Ahora, eso lo que está diciendo es que si yo quisiera ahorrar más y entonces consumiera menos, y no solo yo lo hiciera, sino todos los individuos en una economía lo hicieran, lo que terminaría pasando es que no ahorrarían más. O sea, si todos en México decidiéramos que queremos ahorrar más y entonces, por consecuencia, vamos a consumir menos, al final de cuentas no ahorraríamos más, porque al consumir menos, las empresas producen menos, entonces le pagan menos a gente, y entonces el ingreso disminuye. Como el ingreso disminuye, o la proporción que estás ahorrando de ese ingreso, aunque sea más grande, estás ahorrando en cantidad lo mismo. Sé que suena un poco, pues, irreal, pero si se cumplen el millón de supuestos que les voy a poner ahorita, sí se cumplen. Supuestos. Entonces, supuestos para que se cumpla, las transferencias tienen que ser igual a la tasa impositiva, que eso tiene que ser igual a B1, eso tiene que ser igual a B2 y todo tiene que ser 0. Entonces, si no hay transferencias y los impuestos no dependen del ingreso, si la inversión no depende de la tasa de interés y la inversión no depende del ingreso tampoco, puede que se cumpla la paradoja del ahorro. Entonces, eso es lo que está diciendo, es que los impuestos son autónomos y la inversión es autónoma. Entonces, si esto se cumple, si eso se cumple, cualquier cosa que cambie C, o sea, que cambie consumo, o cambie el ahorro en corto plazo, porque recuerden que estamos en corto plazo, hará que el ahorro se mantenga constante.
que el ahorro se mantenga constante es como que el cambio en ahorro sea cero. Entonces aquí lo pueden pensar como tú tienes un pastel así de grande, ¿no? En el que tienes, no sé, este es C1 y este es 1 menos C1, ¿no? Entonces C1 supongamos que es 0.8. Yo el 80% de mi ingreso lo consumo y el 20% lo ahorro. Y digo que, bueno, todos los mexicanos al mismo tiempo piensan que lo que quieren hacer es ahorrar más. Y lo que van a hacer va a ser que van a disminuirse uno, ¿no? Entonces, en vez de consumir el 80% de su ingreso, van a consumir el 50%. Entonces, este sería C1, 1 menos C1. Ahora este es 0.5. Antes supongan que era, no sé, 0.8. Y entonces ahora estoy ahorrando la mitad de todo mi ingreso y me consumo la otra mitad. Pero como eso, toda la historia que les conté al principio, como el que yo consuma menos disminuye el PIB, por las fórmulas, o sea, eso lo pueden ver en las fórmulas que les di, y eso al mismo tiempo influye el ahorro y todo, es como si le estuviera dando un cacho más grande de un pastel más